Saludos y bienvenidos a Paulín. Espero estén todos muy bien, disfrutando de esta nueva serie que estamos llevando a cabo de forma semanal. El día de hoy un tema tremendo, seguramente para todos. El chupacabra. ¿Qué hay de verdad? ¿Cuánto de esto es mentira? ¿Qué hay tras todo este tema? Interesantísimo. Tenemos a nuestro panelista aquí, a Michael Jordan. ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos ustedes, esperando que estén muy bien. Hoy día hay un caso que es tétrico. Tétrico, es de aquellos temas. Todos los que crecimos en el lado sur de las Américas, sabremos mucho, habremos escuchado bastante sobre este tema. Yo recuerdo cuando era niño o adolescente, aparecían todavía noticias sobre el chupacabra y temas bastante tétricos, animales que estaban totalmente secos de sangre. Supuestamente ganados completos que aparecían poco menos que disecados. ¿Cómo es posible? Decían los militares que lo encontraban por ahí, trataban de rastrear algo y nadie encontraba nada, desaparecía de la nada. Teorías dicen que era un ser de otro planeta, otros dicen que es un demonio, otros que es un ser intraterreno. Hay tantas teorías e ideas sobre esto y es debido a ello que quiero conversar contigo aquí en el canal sobre este tema. ¿Qué es el chupacabra, Michael? A ver, primero que nada tengo que decir que yo no soy un experto en chupacabra, porque es una casuística bastante amplia que hay que investigarla de manera, yo diría, manera socavada, o sea, bien con el tiempo, etcétera, etcétera, porque es muy amplia. O sea, lo que yo pude investigar respecto al tema me hizo inmediatamente darme cuenta que en el fondo esto es un asunto histórico, ¿eh? Pero vamos a dar un poquito de contexto. Primero que nada, cuando hablamos de chupacabra estamos hablando de una entidad que, entre comillas, ataca a otra entidad, en este caso animales, ¿no es cierto? También ataca a personas. Claro. Pero partamos con eso como base, para que la gente entienda de lo que estamos hablando. O sea, no es que esté chupando directamente a cabras, esa, cabrito, ¿no es cierto? Sino que es mucho más amplio. Existe en la mitología mapuche información y casos y sucesos, de hecho lo escuché yo mismo, ¿no es cierto? Te puedo dar un caso que me dio un maestro que tenía, yo creo que unos 65, 70 años, que todavía trabajaba en esa época, ¿cómo se llama? Con el hacha cortando leña en la parcela de mis padres. Ujú. Y yo le pregunté directamente, porque así soy yo pregunto, cae palo a la gente, obviamente, contacto, ¿no es cierto? Oiga, jefe, deme 5 minutos y cuénteme un poco si es que en su etnia, en su grupo, ha visto cosas paranormales. Y bueno, entre las Él era cosas que me mapuche, contó, ¿no? él era mapuche, sí, pero lo que pasa es Ya, que hay pehuenche, hay mapuche, hay de todo claro, tipo conozco claro, todo claro. tipo de etnia, también están los diaguitas, para el norte. Diaguita significa que no son incas, pero bueno, es otro tema. Bueno. El tema es que esa persona una vez me comentó que en su poblado, él venía, parece que no sé si Tirúa, te estoy mintiendo quizás, pero era por ahí cerca de la playa. Ajá. Había aparecido una vez en este pueblo, en esta comunidad indígena, habían encontrado un gran vampiro volador, que Ya. lo vi chupándole la sangre a una vaca y que lograron agarrarlo y tenían que agarrarlo y tenían que sacrificarlo a vista y paciencia de toda la comunidad indígena, porque el no matarlo significaba que podían tener años de desgracias. Entonces lo pescaron, o sea, era un animal que no tenía ninguna trascendencia en el buen sentido de la palabra, le chupaba la sangre, o sea, a las vacas, ¿no es cierto? Pero no mataba a personas. Pero tenían que pescarlo, ponerlo en la plaza pública donde estaba toda esta comunidad indígena, Ujú. atarlo, ¿no es cierto?, y sacrificarlo ahí mismo. Porque si no Ajá. lo hacían, esa entidad, entre comillas, para ellos, no te digo demoníaca, pero negativa, Ujú. podía generar una serie de eventos maléficos, una serie de eventos negativos para la comunidad completa y la comunidad del lado. Entonces, en la mitología mapuche, este tipo de animales, cada vez que se aparecía, había que eliminarlo. Entonces, ya tenemos un poco el contexto para entender que en Chile, porque estamos hablando de Chile, ¿no es cierto? No vamos a andar hablando de Groenlandia o lo que pasa en la Antártida o en Júpiter. Entonces, en Chile ya habían datos mitológicos, ¿no es cierto?, al menos la comunidad mapuche, y también pehuenche, tengo entendido, de la existencia de estas entidades. Tienen distintos nombres, ¿ah? Y aparecen cada 60 años, cada 70 años. Son como entidades que están como ocultas en el bosque y de pronto no encuentran sus animales ahí mismo, en el bosque, y tienen que salir como a cazarlo en otro lado. Más que cazarlo,
no matan, pero chupan sangre. Y justo lo mm, pillaron en una comunidad indígena y tuvieron que sacrificarlo. Entonces me decía este mapuche, que en el fondo este viejito mapuche me decía que ellos sabían que estos animalitos existían en el bosque, ¿no es cierto? Pero que obviamente cuando ya entraban en contacto con la comunidad había que sacrificarlo. Y que esto pasaba cada 30 o 40 años en su comunidad. O sea, no era algo nuevo, era algo que ya existía. Entonces ahí tenemos un caso de chupa vacas, ¿no es cierto? No chupa cabra. Entonces, eso particularmente. Y existe en la literatura mexicana, guatemalteca, específicamente mesoamericana, mucha historia de hace mucho tiempo, décadas, siglos, ¿cierto? De un chota cabras. De dónde derivó el nombre, después pasó a chupacabras, etcétera, etcétera. En la serie Omni, de cómo se llama, de los archivos X, también hay un capítulo que habla de eso. Pero en el año 99 hubo un caso particular que se dio en Calama. Y después mm, se trasladó a la comunidad de Peumo. Y fueron los dos casos que yo investigué con gente que vivía ahí. Y de eso vamos a hablar hoy día. Entonces, para entrar en contexto un poco, el chupacabra se relaciona a un evento en el cual hay testigos que hablan de haber encontrado animales, ¿no es cierto?, que serían las víctimas, tanto vivos como muertos, ¿no es cierto?, habiendo sido atacados de manera irregular, poco natural, ¿no es cierto?, desconocida, y que aparte de eso, no solamente la muerte, sino que los animales de la estancia, los perros, ¿no es cierto?, los gatos, y tenían un comportamiento extraño. Y aparte se hablaba de gente que había, mira, estoy recordando varias cosas, que es un caso que yo lo dejé de lado, porque en el fondo hay mucha gente hablando del asunto y contaminando, pero ¿cómo se llama? Y hay un comportamiento extraño y muchos parceleros, dado que estos animales seguían muriendo, ¿no es cierto? Y eran su sustento de vida, también de intercambio, ¿no es cierto? También le sacaban la leche a las vacas y al cabrito. Entonces, ellos empezaron a preocuparse mayormente, y empezaron a hacer rondas entre ellos, ya sea en Calama, en Peumo, en distintos lados, para de noche vigilar qué es lo que pasaba a los gallineros. De hecho, mm, muchas veces ocurría que no había siquiera ruido. Cuando yo te puedo contar que, en el fondo, yo viví una parcela, yo tenía gallina, y alguna vez mi hermano compró una comadreja. Las comadrejas son estos hurones, ¿no es cierto?, que son largos, y no sé si tú has visto en televisión en los monitos animados el gallo Claudio. sí, El sí. gallo Claudio es un gallo grande que siempre viene una comadreja a tratar de comerse, ¿no es cierto? Bueno, de ahí viene la historia. Las comadrejas tienen como carnada todo lo que son animales chicos, especialmente plumíferos, y en este caso la gallina. Entonces, esta comadreja vivía en la casa, y yo gallinero le tenía más o menos 40 metros de distancia. Mm, Y me pasó que de pronto escuchaba ruido a las 3 4 5 de la mañana y no entendía qué pasaba, ¿no? Y fui a gallinero y estaban las gallinas muertas, muchas, pues, otras vías, todo, un cacareo increíble. Y de pronto trato de ver qué fue lo que pasó. Pensé que era un ratón y que un perro se había metido, estaba cebado. Y encuentro la comadreja. Por primera vez en mi vida descubrí que la comadreja está ahí y tenía todo alterado. Bueno, en el caso de los casos chupacabra era al revés, silencio total. Los agricultores, ¿no es cierto?, los pueblerinos decían que ellos no se entendían cómo los animales no habían gritado y los perros tampoco. Perros tenían, de hecho, encontraron los perros como asustados en una esquina, o sea, algo les hizo entender a ellos de que estaban pasando una situación anómala. Entonces, todo eso se contextualizó, o todo eso pasó a ser parte del contexto del chupacabra, que empezó por ahí por el año 99, no sé, yo te diría que los primeros casos fueron en junio, julio, pero se dio a conocer después. Y los casos más complicados fueron obviamente en Calama y fueron en Peumo, donde hubo bastantes muertes. Y voy a partir por Peumo, porque de Calama hay un investigador que lo investigó muy bien el tema, no me acuerdo su nombre, pero él vive ahí. Y en Peumo, yo tengo el caso de yo no fui a Peumo, pero tenía información de gente de Rancagua que había ido para allá y tenía muchos datos. De hecho, hay un personaje en la radio que se llama Guillermo Aguilera, o creo que era Cristian Aguilera, o sea, que es muy conocido, viejito, ya debía tener unos 70 años. Y él empezó a escuchar los informes, era la radio Corazón, no sé si todavía la gente se acuerda. Y él empezó a escuchar que había mucha gente que lo llamaba por el tema de chupacabra. Oiga, mira, yo le estoy llamando a la comunidad tanto, porque en el fondo a mi gallina las mataron, a mis cabritos los mataron, y hemos escuchado que le está pasando a otra gente, y llegamos a comentar. Entonces este caballero lo empezó a tomar como, ya, muchas gracias, muy bien, seguimos con los comerciales. Entonces, y empezó una racha de llamadas telefónicas. De hecho, a mí me llamaron y me dijeron, oye, escúchate la radio Corazón, a la Aguilera. Y la Aguilera, en un momento dado, ya estaba todos los días recibía llamados cada 10 minutos del tema chupacabra, y en un momento
momento dado, él hizo un llamado y dijo, a mí me ha llamado gente del gobierno y me ha dicho que no hable más del tema chupacabra porque si no me van a cortar el programa. Y yo le quiero decir al gobierno que yo estoy dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Yo lo escuché en la radio, yo lo Wow, escuché, pensé en escucharlo. no tenía idea Entonces de fue esto. cierto, claro, claro. Él lo dijo obviamente muy pausado, con respeto y todo, pero él dijo que él iba a llegar hasta las últimas consecuencias y que iba a aceptar todo tipo de llamadas de toda la gente que sintiera que necesitaba hablarse del tema chupacabra. Y esto era a todo, a lo largo y ancho del país. O sea, yo te diría que habían llamadas de todos lados. Oiga, probablemente muchas llamadas eran de gente que en el fondo se le murió el animal, quizás porque también hay zorro, hay animales ¿cómo se llama? Hay animales introducidos en Chile que también matan, ¿cómo se llama? Otros animales, ¿no es cierto? Hay coipos de pronto que pusieron, hay ciertos ratones que de pronto tienen hambre y van y atacan, van al huevo y de pronto matan al animal. Bueno, hay de todo un poquito, hay perros cebados, hay zorro, hay de todo, pero estos casos venían acompañados del miedo, ¿no es cierto? Y ya empezaron a surgir relatos de personas, parceleros, que decían que mientras estaban haciendo ellos la ronda de noche, que otro de ellos habían sido atacados o que algo lo saltó encima de ellos, que lo golpeó, en otro caso vieron un animal que estaba encima del árbol, que lo miraba con ojos rojos. Entonces empezaron a surgir todo este tipo de historias en el contexto chupacabra y obviamente también con la muerte de animales. Y en este pueblo de Peumo, donde hay un río que se llama Peumo, que es de Rancagua un poquito más hacia el sur, creo que ese río desemboca hacia el mar, creo que llega al embalse que está por ahí, ¿no es cierto? A la laguna, al complejo hidroeléctrico, no sé si Rapel, no sé cuál es. Bueno, comentó de que una comunidad había tenido mucha muerte de animales y que le llegó un comunicado del gobierno de que ellos tenían que hacer un hoyo y poner los animales y ponerle, ¿cómo se llama? Ponerle cal y taparlo, porque en el fondo se suponía que había una enfermedad asociada a estos animales que estaban muertos y la idea era evitar el contagio porque no se sabía qué era. Y mucha esta gente decía que, bueno, que seguían muriendo animales, estaban pidiendo platos, estaban pidiendo alimentos a cambio, porque en el fondo eso eran sus alimentos para venderlos y también para vivir ellos mismos, y que el gobierno no estaba haciendo nada en su momento y empezaban a hacer varios legatos. Bueno, y en un momento dado me cuentan de que apareció de día en la chacra, te estoy diciendo, en una zona bien, apareció un auto negro, una Suburban, polarizada completamente, y de la cual bajaron cuatro hombres vestidos de negro, gringo, alto, no sé, 1,80 m por lo menos, más, el más chiquitito, venían con corbata, o sea, fue el primer, no, fue segunda historia de hombre negro que yo escuché en Chile. Bueno, el Mm. tema es que se bajaron esto totalmente limpio, impecable, y empezaron a caminar por el barro. Empezaron a caminar por el barro y fueron visitando a cada una de estas casas y amenazando a la gente de que ellos no debían seguir ya haciendo llamadas telefónicas para mencionar que estaban siendo atacados por este animal. Entonces la gente empezó a decir, ¿qué es lo que está pasando acá? Que viene gente extranjera ¿cómo se llama? A acusarnos. Esto fue una investigación que hizo Elizabeth Ramírez, que ella está fallecida, ella era de Rancagua, y ella recabó toda esta información y se la pasó a la Liliana Núñez, que fue otra investigadora chilena, que la gente no la conoce, y que recabaron todos los informes completamente. Esta información la tiene Patricia Burleme, y creo que Raúl Núñez también. Y ellos tienen todo el detalle completo de lo que pasó en Peumo, que debe haber sido por lo menos 2 meses, 3 meses de experiencia. Ahora nos vamos a Calama. Si quieres, te dejo alguna pregunta. No, estoy escuchando atentamente sobre el tema, tratando de descifrar dentro de mi mente lo que está sucediendo ahí y luego voy a tener algunas preguntas seguramente. Ahora estoy tomando la información. Estás hilvanando, poniéndole un hilo, tratando de juntar las piezas. Eso Ni un es. problema. Bueno, vámonos a Calama. Y ahí viene la parte más sabrosa. En Calama, de hecho, no debería comentar esta información, pero lo voy a comentar. Coméntalo nomás, Sí, comenta. sí, me voy de boca. Mira, hay una información particular que es más sensible. A ver. En Calama empezaron a pasar varias cosas. Efectivamente, fue tanto el asunto que también gente en Calama empezaron, los mismos pobladores, a tomar la misma actitud de la gente del sur de Chile, que eran paralelos, y empezaron ellos a turnarse ¿cómo se llama? En la ronda nocturna, y con escopeta. Ya se están ellos aprovisionando escopeta y todo para disparar, hubo uno que otro disparo, entonces
la cosa se estaba saliendo de control y en un momento dado mandaron a una unidad de la PDI a un sector en particular, para un operativo nocturno. Yo esto lo cuento porque escuchaba a las personas que estuvieron ahí, y que a estas personas, lo comentan ellos de una forma muy especial, llegó a otra unidad y le dijo: tomen señores, aquí están sus armas. Le pasaron unas cuestiones inmensas, le pasaron unos visores nocturnos, primera vez en la vida que en Chile había esos visores nocturnos para la gente de la PDI, en un operativo. Y le dijeron la orden la siguiente: si usted ve que algo está encima suyo y está que vuela, dispara a matar. O sea, dispara, no, da lo mismo. Oye, pues si chuta, y si dispara, no, dispara a matar, porque usted si no, se lo pitean. Entonces los gallos fueron, aunque eran PDI y todos están acostumbrados a, no sé, para la cuestión nada, que todas estas cosas que uno ve en la tele, fueron cagados de susto al lugar donde ellos tenían que ir, porque en el fondo los enviaban ¿cómo se llama? A la zona donde supuestamente ellos ya entendían que iban a un operativo para cazar y chupacabras. Bueno, Chuta. no pasó nada, dicen, o sea, yo entendí que no pasó nada, no hubo mayor trascendido de qué fue lo que pasó en esa noche, pero al menos fue el comentario que ellos habían premonido de unas armas que en su vida habían disparado con visores nocturnos, porque en el fondo efectivamente había algo de verdad. Segundo dato que te puedo dar, existen muchos datos dando vuelta, pero estos son los datos que yo puedo corroborar. Hubo una persona que había sido militar, que ahora trabajaba como nochero, en una bodega que estaba hacia las afuera de Calama, que estaba cuidando, era un rondín. Estas personas que cuidan de noche, etcétera, etcétera. Entonces, esto se cierra la fábrica, esta persona, un cuidado, un nochero. Y esta persona habría sido atacada por un, llámese chupacabra o lo que haya sido en ese contexto del chupacabra, y murió. Hay gente que dice que murió desecado, que no se lo pudieron entregar a la esposa, que lo enterraron con la tapa cerrada, etcétera, etcétera. Hubo varios trascendidos, pero efectivamente hubo un caso de una persona muerta. Se habla que era un militar, pero en realidad había sido un ex militar. Ahora te voy a comentar los otros dos casos que son importantes. A mí me llegó la historia de un chofer de un camión que circulaba en la noche y que era un camión largo. O sea, era un camión que tenía un trailer, o sea, que tenía ¿cómo se llama? Tenía una, ¿cómo te lo digo? Tenía una, son esos camiones que son de carga, que tú le sacáis la carga, no sé, te se la volvía a montar, y esta era uno bien larga. Y bueno, y Ujú. él iba hacia Calama, que le iba hacia Antofagasta, hacia el norte. Y en la noche, en un momento dado, sintió que el camión se le movió un poquito. Entonces pensó que se le había pinchado la rueda y baja en plena noche. Y empieza a ver la rueda y ve que están todas bien, y pronto ve en la parte de atrás, fue a ver la carga. Dijo: quizás se me cayó parte de la carga. O sea, abrió la cosa y antes de abrirla, en las puertas, se dio cuenta que estaba como hundida y tenía como unos rasguños. Dijo: chuta, ¿de dónde salió esta cuestión? Y de pronto sintió que había una presencia para atrás y vio una cuestión que era más o menos negra, con ojos, no sé cuánto. El tipo subió al camión y se mandó a cambiar. Esa fue la primera. Después escuché de esta misma gente que investigó este tema, un camionero que iba también en ese mismo circuito, no exactamente ahí, otro día, etcétera, etcétera, que iba manejando de noche y de pronto recibió un golpe, ¡pum!, en el ventanal, y que como que chocaron algo, y que la cuestión salió para el otro lado. Y que le rompió, o sea, no se rompió completo el vidrio, pero le generó esta. Antes los vidrios eran de. Bueno, antes habían vidrios, por allá, por la época del 90, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Que si te lo chocaban empezaban a hacer astillas, no sé si te Claro. acuerdas, ¿no es Sí, sí, cierto? sí, sí. Y eso era peligroso porque las astillas te salían al ojo. Entonces cambiaron el tipo de vidrio. Pero en esa época todavía, pues estamos hablando del año 99, todavía existían estos vidrios. Entonces, Mm. algún problema tuvo el tipo, que tuvo que parar, pero que se dieron cuenta que con qué chocaron. Pues, o sea, qué fue lo que generó una rotura del vidrio de esa naturaleza. Y ellos como que dijeron: chuta, si ya habían escuchado a los otros camioneros que le había pasado el tema del chupacabra. Entonces el tipo no paró, siguió, no sabía el problema y siguieron de largo. O sea, ellos sabían, estaban todos los camioneros con esa ansiedad de llegar luego a la ciudad, porque sabían que estaban pasando estas cosas en el camino, de noche, específicamente. Y ahora viene el cuento que te puedo contar yo, que no te lo puedo contar nadie más, porque lo escuché yo de primera mano. Que de hecho no quería contarlo porque fue una infidencia de una persona. No voy a comentar cosas más adicionales, porque si no, uno sabe que terminan castigando a la persona que te No, cuenta el pero cuento. no hay Porque en realidad que, nunca ya, con que no digas el lugar exacto ni el nombre de la persona ya vale. claro. No, Vale. no, no. Hay Claro, no, millones porque de yo personas. supe, yo supe que en un momento dado esta cosa ya se había salido con todo y todo, y mandaron al menos a 3 aviones de la FACH
a tirar bombas de racimo. Las bombas de racimo, lo que la gente no sabe, por una convención internacional estaban prohibidas de tirarlas de cierta época en adelante. De hecho, en Irak se acusaba a Saddam Hussein que ellos, para atacar a los kurdos, ¿no es cierto?, ocuparon bombas de racimo que incluso se lo compraban a Cardona acá en Chile, que se hacían en Chile y se vendían allá. Bueno, estaban prohibidos por un convenio internacional usar la bomba de racimo. Bueno, lo que me contaron estas personas fue que hubo un operativo aéreo de noche en el cual pasaron varios aviones de la FACH 3 días seguidos tirando bombas de racimo en el desierto porque había que eliminar algo que estaba dando vuelta por esa zona y que en el fondo ellos tenían una complicación porque en el fondo esta bomba de racimo era tal el golpe que podía romper personas, las esquilas salen para todos lados, pero que había una obligación de tirarla porque estaban buscando la cueva del chupacabra, estaban tratando de que estas esquilas llegaran para todos lados. O sea, fueron 3 días de operativos nocturnos y que esa información no la sabía nadie. Yo la había escuchado por su época, pero no tenía con quién corroborarlo. Y de pronto surgió el momento, pero me lo corroboraron. Me dijeron que efectivamente por 3 días tiraban bombas de racimo, que ellos sabían que estaban prohibidas, pero era una ordenanza, era una obligación, había que hacerlo. Eso es lo que yo te puedo comentar de lo que yo pude corroborar. El resto son historias que ha contado mucha gente, podrían ser ciertas o no, y si quieres las podemos discutir ahora, pero hubo mucha historia, y eso fue lo que yo supe. Yo también tuve un caso particular en Peñaflor, que una persona me llamó, me dijo, mira, sabes que tengo varios animales que están muertos y otros que están a semi andar, ¿no es cierto? Y que tienen un hoyo. Bueno, qué bueno que lo menciono. Entonces fui a esta parcela, a ver, te voy a contar las cosas irresponsables que uno hace, la estupidez que uno hace por el tema ovni, ¿eh? Y fui para allá y obviamente vi que habían varios animales muertos, los otros estaban medio complicados y todo, y chuta, no sabía si era un caso chupacabra, puede ser incluso una comadreja, un hurón, pero los hurones no te dejan esas marcas. Los hurones por lo general te pescan, te matan y te descabezan, porque llevan, ¿cómo se llama? Se llevan solamente tu cuerpo, sin la cabeza, y lo esconden en su madriguera. ¿Me explico, no? Entonces, las muertes animales tienen sus patrones. Un puma, un zorro, este hace tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y también había mucha indicación de pelaje, que en el fondo en la reja habían pelos, ¿no es cierto? Que no había ni una rotura de puerta, entonces la gente no entendía cómo entraba este animal a la jaula, ¿no es cierto? Supuestamente por arriba, entonces la gente decía, chuta, como no pasa por abajo, debe ser un animal que vuela, porque como pasa por arriba, debe tener esa capacidad. Y bueno, yo pesqué varios de estos animales, le pedí permiso a la persona para llamar y me lo llevé a un veterinario en la calle Club Hípico, por ahí. Y le pasamos la muestra ¿Pero dónde fue y esto? el personal dice, ¿ah? ¿Dónde fue esto? Esto fue en Peñaflor, pero los animales yo me lo traje al Club Hípico, me consiguió un veterinario viejo, y el En veterinario lo Santiago. empezó a analizar y lo abrió, pescó 3 especímenes y yo le llegué como 5 o 4, ya ni me acuerdo, y eran ganso, me acuerdo, y eran un gallo. O sea, era un gallo, gallina, era un ganso, un pato, eran una muestra significativa. Y el gallo lo empezó a analizar y empezamos a descubrir que las heridas eran en el mismo costado y era un hoyo. De hecho, eran 2 hoyos. Era uno en un lado y otro como más chiquitito por el lado. Y era una perforación, pero se notaba, pero era chica. Y siempre al mismo lado. O sea, el ganso al lado derecho, podría ser un ejemplo, y al pollo en el lado derecho y al pato en el lado derecho. Y siempre debajo de la ala. O sea, era una zona complicada. Los animales que yo llegué estaban muertos. Los que estaban vivos yo los dejé allá porque era una pena llevármelo que se me murieran ahí en el auto. Pero ¿cómo se llama? El tipo dijo, esto es extraño porque nunca había visto yo un animal que genera este punzón, era como si tuviera un punzón doble y le hacía ese hoyo. Entonces no se entendía muy bien. Pero aquí hay que romper un mito, el primer mito. A diferencia del tema de lo que de la mitología que existía, los animales no estaban secos, ¿no? No es que le hayan chupado toda la sangre y el animal estuviera seco completo. Ajá. No, o sea, los animales tenían sangre, presentaban sangre y todo, pero tenían esta marca, efectivamente, que hacían pensar de que lo que haya sido que le haya producido ese daño, quizás lo hacía porque estaba cerca de alguna cavidad donde había más facilidad de succión de sangre. Bueno, le preguntamos varias cosas al veterinario y el veterinario me dijo, mira, esto es la primera vez que lo veo. Pero me dijo, mira, el animal todavía tiene sangre, o sea, de hecho lo pesó y dijo, ¿cómo se llama? Tiene más o menos el peso normal que tiene un pato o un gallo, entonces, y miró toda la extremidad y obviamente dijo, esto es raro solamente por el punzón, pero sigue teniendo sangre. Entonces, bueno,
Después me llevé los animales a la parcela y los tuve que dejar ahí en algún lado y dije, los perros se los van a comer y quizás se infectan, así que tuve que hacer un hoyo, enterrarlo, bueno, todo un tema. Pero eso es lo que yo recuerdo de Chupacabra y ahora te dejo a ti para que tú hagas ahí todas tus hilvanaciones necesarias. Bueno, obviamente es un tema complejo porque necesita tiempo de proceso, o sea, uno no puede tomar decisiones frente a un caso, frente a, por ejemplo, a lo expuesto y decir ya esto es esto y esto es lo otro, ¿no? Las cosas, a mi parecer, en mi punto de vista, las cosas no son blanco y negro, entonces necesitan un tiempo de masticarlo para entender de qué se trata todo. A mí las preguntas que se me vienen a la cabeza y creo que pueden ser preguntas que los suscriptores también, los televidentes están creando o pensando es, ¿hay alguna prueba, no solamente de Chile, a nivel global? Porque este es un mito que abarca varios países. ¿Hay alguna prueba del chupacabra? ¿Hay algo real, tangible? ¿Una foto, un video, un chupacabra que haya sido recuperado, le dispararon y lo encontraron? ¿Hay algo? De que yo sepa, no, pero habría que preguntarle a un investigador que ahora me acuerdo que el principal investigador de este caso en Calama se llamaba Ferrer, no me acuerdo el nombre de pila, pero era Ferrer. Escuché alguna vez, y de hecho tuve el relato que efectivamente fue así, pero de que en un momento dado mucha gente vio, muchos testigos vieron un camión largo que venía con una capa, una lona que decía NASA. Ajá, Entonces la gente dijo, era justo por esa época. Entonces dijeron, chuta, pescaron a chupacabra. En realidad la NASA existe, o sea, la NASA colabora en varios lados en Chile porque en el fondo hay telescopios, ¿no es cierto? Hay operativos, hay de todo un poquito, no, o sea, no hay que sacarse un poco la idea de que la NASA viene solamente para proyectos secretos donde se caen los ovnis y cosas de ese estilo. Entonces, y tampoco andan con la capa NASA, pero por eso me parecía muy extraño. O sea, si tú querés pasar piola, no, no voy a colocar la palabra NASA, pero bueno. claro, Y la claro. gente decía que efectivamente vieron el logo NASA. Entonces hay gente que dice que no, que en esa época la NASA había colaborado con uno que otro aparato para ciertos observatorios que estaban haciendo astronómicos, ¿no es cierto? Que están instalando en el norte, ¿no es cierto? No sé si era Chajnator, no sé, uno de esos. Y que ya habían pasado anteriormente también con el mismo logo, pero justo fue coincidencia con el tema de Chupacabra. Entonces la gente dijo, lo pillaron a Chupacabra, por lo menos pillaron un Chupacabra. Lo que yo sé y lo que yo escuché y lo que yo entendí en esa época es que habían tres animales o tres, entre comillas, sujetos llamados Chupacabra que estarían dando vuelta por Calama. Y la teoría que hubo en su momento era que alguien habló con la gente de la NASA, que habló con militares, que los gallos dijeron que esto no fue, o que se haya caído un ovni, y que el ovni haya liberado el chupacabra, sino que esto era una operación de militar, igual que el tema de Paiwano, ¿no es cierto? De experimentación, de ver cómo este animalito, ¿cómo se llama? Llamado chupacabra, ¿no es cierto? Que había sido una adaptación genética de varias razas, ¿no es cierto? Que lo habían desarrollado para ciertos fines de poblar la luna primero y mandarlo para allá. Esa era la idea, ¿no es cierto? A ver si efectivamente se adaptaba a un clima hostil como el del desierto de Atacama. Entonces, y Calama para allá tiene ciertas zonas, ciertos tramos que son desérticos, ¿no es cierto? Entonces, lo liberaron y lamentablemente esta entidad quizás tenía hambre y empezó o quizás era parte del proceso de adaptación del animal, ¿no es cierto? Se acercó a zonas donde habían personas pobladas y empezó a comer, pues, naturalmente, porque era un animal. Entonces dicen que en el fondo había un macho, había una hembra, como que fue una experimentación y por eso como que eligieron el gobierno de Chile, ustedes manden los militares pero no intervengan, dejan que esta entidad siga haciendo lo suyo, hasta que ya la cosa se descontrole. Entonces ese fue como el argumento que yo escuché, que yo entendí, y que en un momento dado ya el animal se salió de no tenían cómo pillarlo sí, pues, y eso explica más o menos que muchos testigos hayan escuchado explosiones de noche, que tiene sentido, porque en el fondo la bomba racimo tú la tiras y, ¿cómo se llama? Tiras a esquirla para todos lados, pero viene acompañado de una explosión importante y eso rompe vidrio. Hola, hoy te perdí. Michael, ¿estás ahí, Michael? ¿Qué ha sucedido? ¿Te han raptado? Michael, nos están interfiriendo. A ver, vamos a esperar a que vuelva la conexión. Vamos a esperar a que vuelva entonces. Algunos dirán que nos interfirieron la señal. No lo creo. A ver, me está escribiendo por interno. Vamos a ver qué me dice. ¿Qué sucedió? Qué extraño. Bueno, estábamos
hablando de este tema tan interesante y de pronto perdemos conexión. No sé qué está sucediendo. Él me dice que se está tratando de conectar en este momento. Me está hablando por el WhatsApp, por tanto su conexión está fuerte y clara. Él dice que no ve mala señal, lo estoy leyendo en este momento por el mensaje interno, pero acá, qué extraño, no se puede conectar a la llamada nuestra donde estábamos hablando del tema.